Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Hola, bienvenidos a Sherpa Podcast. Estoy muy emocionada. Tenemos una invitada de honor, Pau Amezquita, Life Coach Sherpa certificada. Estoy muy honrada de tenerte, Pau. Gracias por decir que sí a esta invitación y gracias por venir a contarnos cómo ha sido para ti esta montaña rusa de convertirte en coach y en autoridad en tus áreas de expertise. ¿Cómo estás? Hola Esther, bien, muy contenta y muy agradecida contigo por la invitación, muy emocionada también de poder compartir en este espacio y con todas las personas que te escuchan cómo ha sido mi transitar en Sherpa y esto como tal, esta grabación, cómo ha sido propiamente una manifestación en sí. Entonces, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Me encanta. Pau, cuéntanos. Cuéntanos un poquito quién eres y qué andabas haciendo antes de contemplar la posibilidad de asumir tu vocación como life coach y tener tu propia marca personal como líder de opinión. Entonces, cuéntanos, tú eres mexicana, pero danos más preámbulo de dónde andabas y cómo llegó este mundo a tocarte la puerta. Sí, claro, Esther. Mira, yo, como dices, soy mexicana, yo soy abogada, o sea, de profesión soy abogada, estuve muchos años en el mundo corporativo, la verdad es que me gustaba, lo disfrutaba mucho, pero pues como todo, hubo un parteaguas importante en mi vida, fue un tema emocional, muy parecido a lo que te pasó a ti, una ruptura de corazón, donde eso la verdad es que me vino a sacudir todo y fue el primer momento en el que yo me encontré con la ansiedad. Yo la verdad es que nunca había padecido ansiedad y se junta entre la ruptura de corazón y las presiones del mundo corporativo, que yo por primera vez vivo en carne propia lo que es esto, la falta de aire, el empezar a perder peso, la taquicardia, todo el tema de dermatitis nerviosa, o sea, muchos síntomas que yo la verdad nunca había experimentado, había escuchado de la ansiedad, pero nunca lo había vivido. Y cuando pasa esto, yo empiezo pues, a buscar alguna alternativa para salir. Intenté un poco terapia, o sea, la terapia tradicional, y la verdad es que no fue algo que me sirviera. Fui también al psiquiatra, estuve algún tiempo con medicinas, y bueno, eso me ayudó un poco, pero la verdad es que yo no lograba sentirme en paz. Entonces empecé a buscar ayuda en libros. Decir, bueno, ok, sí, está todo esto afuera, pero tengo que también poder hacer algo yo del día a día. No puedo depender a ir con una cita con un especialista o incluso a solo cuando tenga cerca mis pastillas, que claro que ayudan mucho, pero también tú tienes que hacer trabajo en lo individual. Entonces empecé a leer, uno de los primeros autores que leí fue Walter Rizzo, y como que me empezó a hacer sentido el tema de la codependencia, conocí el tema de barras de Access y entonces también empecé a entender lo que eran las creencias que uno tiene y cómo esas creencias determinan tu realidad, algo que yo no sabía. Y entonces entendí cómo a veces si cambias lo que está en tu mente, también cambias lo que se ve afuera. Y entonces empecé un poco como en estas áreas y un día justamente intentando entender más, entré a Spotify a buscar contenido. Yo decía, ¿cómo es que, qué? Necesito saber más. Y yo tenía mucho como en la mente, necesito reinventarme, necesito ser una nueva persona. Y buscando así como reinventarse, di con tu podcast. Y entonces empecé a escuchar los episodios de Reinvéntate y todo me hizo clic, como que dije, wow, esta es otra manera de sanar, de ver la vida, de transitar. Y ahí empecé a aprender un poco lo que tú platicabas de qué es ser un life coach Sherpa.
Entonces dije, ok, empiezo yo a integrar esta información a mi vida, empiezo a ver cómo el simple hecho de los episodios me está ayudando a mí a transformarme y digo, wow, o sea, aparte me podría yo certificar para hacer esto, para integrarlo a mi vida conmigo, pero también con los demás. Y entonces es ahí cuando yo me abro a la posibilidad de decir, bueno, y si empiezo por acá, y fue así como llegué a Sherpa, y entonces sí, me empezó todo el camino de mi certificación. Oye, y en el momento en el que tú inicias el proceso de prepararte, ¿cómo estaba tu situación emocional o qué vivías en tu vida personal? Pues mira, el tema de la ansiedad inicial, ese ya lo había transitado, ya lo había trabajado, pero estaba encontrándome con la ansiedad nuevamente por otros temas en mi vida. Yo emocionalmente, ahorita que lo veo en retrospectiva, en ese momento decía, yo estoy bien, ¿sabes? Yo decía, estoy bien, estoy tranquila, ya no he sentido tanta ansiedad, porque pues ya era como mi límite máximo, como estoy en control. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, yo me doy cuenta que yo emocionalmente estaba en una búsqueda, tal vez no muy consciente, pero sí existía, de algo más, de algo que encendiera mi alma, porque vivía bien, vivía tranquila, vivía feliz, pero no me sentía como encendida por dentro. Entonces, creo que cuando llega Sherpa, hace un clic que yo no me esperaba. Es como cuando encuentras algo que no sabías que estabas buscando. Así me pasó con Sherpa, como que fue un llamado que sentí en ese momento. Recuerdo incluso que desde el punto de vista económico empecé como a sacar cuentas y todo me parecía posible porque todo me hacía sentido, ¿sabes? O sea, como que fue tan claro el mensaje y lo sentí tan claro dentro de mí que dije, es que este es mi camino. No lo sabía, pero, y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, claro, fue en el momento en el que encontré mi misión, en ese momento, por eso se sintió así. Entonces, emocionalmente yo diría que estaba un poco anestesiada. Esa creo que sería la palabra. Sí, a todos nos pasa ese proceso de decir, ¿estoy bien o Ujú. estoy adormecida y he normalizado cosas que no deberían de estar dentro de mi definición de bien o de bienestar, ¿no? Así es. O incluso hay algo más, o sea, porque yo pensaba mucho y te digo, yo estaba bien, pero como que decía, a ver, esta es la única experiencia física que de momento sabemos que vamos a tener. No me creo que vengamos para vivir de esta manera como plana. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo que se sienta diferente, que todos los días abras los ojos y digas, wow, es que esta es mi misión, sé por qué estoy aquí, quiero más, quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo. Y entonces como que eso fue lo que a mí me pasó con Sherpa. Encontré ese algo que todos los días te hace levantarte y querer seguir aprendiendo, descubriendo, compartiendo y también creando en conjunto, porque también eso me dio Sherpa a mí, me ayudó a verme no como un ser individual, sino como parte de algo más, de un todo, en ser por primera vez consciente de lo que era la ley de la unidad y vivirla en mi día a día. Oye, Pau, ¿en algún momento dudaste? Te lo pregunto porque hay mucha gente que de repente está en ese lugar donde no es tan fácil distinguir una emoción momentánea de una certeza de alinearte con algo. De sentir es que se siente expansivo, se siente alineado, se siente natural, se siente posible. Y otras veces que es como, oh, no sé si es otra cosa que estoy intentando en una búsqueda ciega de encontrar mi lugar en el mundo. Y entonces, cuando hay esa falta de capacidad de escuchar nuestra propia intuición, de repente hay esos momentos de duda. ¿Tú no viviste eso? ¿O qué le dirías a alguien que quizá está en ese proceso de decir, híjole, he jugado con la idea de meterme a terapias holísticas, a capacitarme para ser maestra de meditación o para certificarme en barras o certificarme como Teta Healer o quizá también como life coach, incluso quizá personas que han aplicado a Sherpa y que se han quedado en esta línea de decir, no, todavía no, porque no estoy segura, porque me da miedo, porque qué tal que no sirve, porque qué tal que no es lo mío, porque qué tal que no puedo, porque qué tal que invierto tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo mis emociones y fracaso, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Y si no te pasó, ¿qué le dirías a alguien que sí le pasa? O sea, sí, la verdad sí me pasó, o sea, sí lo dudé, incluso, o sea, antes de entrar a Sherpa, sobre todo me daba mucho miedo porque es saltar
a algo que se siente correcto, pero que a final de cuentas nunca lo has vivido. Y cuando vienes de una vida donde todo ha sido seguro y controlado, como que de manera muy racional te preguntas, ¿por qué dejaría esto que ya es seguro, que ya es estable, por llamarlo de alguna manera, por algo que me llama? Como que lo batallaba y yo decía, pero a ver, ¿estás consciente de lo que vas a hacer? Porque esto va a implicar también un cambio de tu visión de vida, implicar un cambio en tu carrera, va a implicar un cambio incluso en cómo te presentas ante los demás, porque dejas de ser Paulina la abogada a ser Paulina la coach y eso genera en muchas personas mucha resistencia. Son muchas las interrogantes que en ese momento te paralizan, pero yo lo que dije en ese momento fue, ok, llevo en ese entonces 35 años de mi vida haciendo esto, que sí, ya vi que es seguro, que es estable y está. Pero si esto fuera lo que enciende mi alma, si esto fuera lo que es correcto para mí, este mensaje jamás me habría llegado. Como que eso fue lo que a mí me dio paz, como que yo dije, si lo estoy viendo es porque era momento de que lo viera y porque está llegando en el momento en el que yo estoy lista para escucharlo. Y si no arriesgo yo, nadie lo va a hacer por mí y puedo quedarme en esta comodidad y sí, puedo hacerlo y puedo seguir tranquila, pero algo que no nos dicen cuando encontramos nuestra misión de vida y no la seguimos es que una vez que lo ves, ya no lo puedes ignorar. Y entonces, aunque yo hubiera dicho, no, voy a ignorar esto que me llegó, voy a regresar a seguir con mi vida corporativa como la tenía, ya se activó, o por lo menos en mi caso, ya se había prendido en mí una inquietud, que ya no se iba a pagar, porque ya lo había visto. Y así iba a seguir. Y me da gusto que así haya sido, porque eso mismo fue lo que me impulsó a seguir. Y eso mismo es lo que te da la fuerza en ese momento de duda y en los que vienen después, de decir, sé por qué estoy aquí, por qué este lugar es correcto, porque se siente, porque lo siento dentro de mí, porque si no, no hubiera llegado a mi vida. Fíjate que nunca lo había visto así y estoy muy de acuerdo contigo. Eh, Fíjate, yo toda mi vida, esto tú ya te lo sabes seguramente porque te lo he contado, pero yo toda mi vida había soñado con convertirme en diseñadora gráfica y lo hice. Era como desde chiquita, letra bonita, dibujo bonito, voy a ser artista o diseñadora o dibujante o algo así. Llega el punto, me certifico, me estudio la carrera de diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente un buen día, googleando life coach, porque yo quería contratar a uno, Ajá, de repente me encuentro con la posibilidad de certificarme y a partir de ese momento no me lo pude quitar de la cabeza. O sea, era como, no, sí. ya lo vi, entró en mi campo de posibilidades y se sembró así una semilla durísima. Y cuando yo tenía esta duda, porque yo también pasé por ese hondo de decir, es que no sé si estoy haciendo una estupidez, ¿no? Y me acuerdo que yo quise convencer a una amiga y a mi hermana. Métete, métete conmigo, nos metemos juntas. Si nos equivocamos las dos. Y si está muy difícil, nos ayudamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y las dos me batearon. Mi amiga era como de, güey, no. Mi hermana me decía, mi certificación fue toda en inglés y mi hermana no le gusta mucho hablar inglés. Entonces mi hermana así de, no, en inglés estás loca. Yo te lo traduzco todo. Me acuerdo. Total, obviamente no quiso. Y me acuerdo que yo no podía, pero ni siquiera dormir, Pau. O sea, esos días que estaban las inscripciones abiertas para la certificación, me acuerdo que yo todo el tiempo, o sea, se sembró una semilla y no pude dejar de pensar en eso, ¿no? Hasta pues el momento en el que tuve que aventarme sola al vacío. Sí. Pero bueno. Y mira. Oye, cuéntanos, entonces, ¿cómo viviste el proceso de prepararte? Ay, la verdad es que tuvo de todo, tuvo de todo, pero fue maravilloso. O sea, ¿sabes qué me pasa con el proceso de preparación que viví en Sherpa? No sé si alguna vez te ha pasado que después de ver una serie, como que la terminas y quisieras regresar a cuando todavía no la habías visto para volver a vivir la emoción de lo que fueron los capítulos, como esa sensación de, ay, es que quisiera volverlo a vivir, pero con la misma emoción de no saber qué viene. O Mm, sea, yo, si pudiera, me encantaría volverlo a vivir, porque o sea, para mí fue, para empezar, un proceso sí muy retador, porque obviamente Sherpa, al ser una certificación profesional y seria, por supuesto que está a esos niveles también lo que tienes que hacer, la exigencia, el compromiso, o sea, no es algo a lo que le puedas dedicar nomás tantito, o sea, no, es algo que se tiene que tomar en serio porque es serio, porque es una preparación seria.
Entonces, fue un compromiso a nivel personal y decir, ok, voy a dedicarle lo que se merece. Entonces, fue por un lado retador el poder acomodar mis horarios porque estaba yo en esta transición, pero lo que me daba gasolina todos los días era la pasión, era lo que yo seguía descubriendo con cada módulo, con cada clase, no era en algún momento donde yo dijera, ay, ya me cansé o ya no quiero, al contrario, o sea, era más emoción por saber más, por conocer más. Y algo que me encantó también de Sherpa es que te va enseñando y te va dando todas las herramientas, pero al mismo tiempo las vas aplicando en ti. Entonces es como vivir doble. Tú estás transformándote, tú estás aprendiendo, porque tú estás siendo tu primer cliente de coaching y por otro lado te están enseñando cómo compartir eso con los demás, cómo ponerlo al servicio de las otras personas. Entonces, para mí tiene esas dos avenidas que lo vuelven algo muy significativo. Y a mí me transformó mucho en lo personal, muchísimo, y obviamente todas las herramientas que yo aprendí y que después son las que trabajo con mis clientes, yo soy la primera en usarlas. O sea, son canasta básica en mi vida, todas esas herramientas, y fue tanta la transformación que yo viví que los cambios no acabaron cuando me certifiqué, siguieron porque me abrió esta puerta de evolución, de transformación, de autoconocimiento que no para. Y por otro lado, también te abre, o sea, aparte de que te abre estas dos posibilidades, tiene un elemento que creo que también la hace única, que es la comunidad. O sea, Mm. porque estás tú transformándote tú, viviendo esto, al mismo tiempo aprendiendo para ponerlo a los demás, pero además estás rodeada de personas que están en el mismo camino, que comparten tu pasión, pero que además lo hacen desde un lugar de mucho amor y mucha autenticidad. O sea, para mí esa fue otra de las razones por las que me encantaría volver a vivir Sherpa, por la comunidad, porque tanto el acompañamiento que nos das tú, como todo tu equipo, y cómo fomentan que entre todos logremos formar una comunidad que realmente se soporta. Y esto hablo de una comunidad en todo el mundo, porque no es como que todos estemos en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo país. Y eso fue algo que a mí también me hizo vivir la certificación con mucha gratitud. Y de ahí salieron personas que al día de hoy son amigas mías muy cercanas y algunas ni siquiera nos hemos visto. O sea, todo ha sido siempre a través de una computadora, pero el cariño es real. Y entonces, insisto, porque para mí fue algo que me marcó mucho, nuevamente es la ley de la unidad. O sea, yo en Sherpa viví, en ningún momento se siente competencia, en ningún momento se sienten como ira o como mala intención de nadie, por el contrario. O sea, es un lugar que te abraza y que te apoya y te soporta para los temas de la certificación, pero también para otros temas. O sea, se vuelven también parte de ti y de este camino. Entonces, yo viví Sherpa como un proceso muy expansivo a nivel personal, a nivel profesional y a nivel emocional. O sea, para mí eso representa Sherpa. Oye, Pau, conforme iniciaste los módulos de autoconocimiento y tuviste que echarte un clavado a tu pasado, a esos grandes hitos que a todos nos van marcando, ¿no? Esos primeros éxitos, primeros fracasos, primeros corazones rotos, ¿no? Primeros momentos de epifanía. Cuéntanos, ¿cómo encontraste tus áreas de expertise y cuáles son? Wow, pues mira, la verdad es que mis áreas de expertise, yo me acuerdo que me quedaron muy claras en uno, justo en uno de los primeros módulos donde lo que trabajamos fue nuestra línea del tiempo. Yo nunca había hecho una línea del tiempo, nunca había mirado a mi vida como con tanta atención o con tanto zoom. Como que, bueno, sabes que viviste ciertas cosas y más o menos, pues sí, tuve un noviecillo en tal época me gradué, como que, pero cuando di ese ejercicio y pude poner mi vida en papel, y empezar a ver estos momentos donde había habido algún punto de quiebre en mi vida y todo, fue también muy revelador porque encontré puntos de coincidencia y fue donde me di cuenta en cuál iba a ser mi especialidad, porque es lo que yo había venido trabajando a lo largo de mi vida sin saberlo. Y era algo que yo no tenía claro ni había entendido hasta que tuve la herramienta que me dio Sherpa para hacerlo. Y entonces descubrí que lo primero que yo tenía o que había estado ya sanando y que Sherpa también me estaba ayudando y que era lo que yo podía poner al servicio de los demás, fue el tema de codependencia. O sea, yo encontré muchos puntos en mi vida donde quiebres venían precisamente de yo ser una persona codependiente y cómo estaba llevando eso a mis relaciones y eso cómo estaba impactando no solo en el ámbito de pareja, sino en el resto de relaciones de mi vida. Entonces, por un lado, me quedó muy claro que el tema de codependencia era algo que yo tenía que trabajar de la mano con el desapego.
porque también eso es algo que yo tuve que vivir, o sea, entender cómo se ve la codependencia cuando tú eres codependiente, pero además ya que lo sabes, cómo sueltas y cómo te desapegas, porque también eso duele. Entonces, esa fue la primera que me quedó muy clara. Luego el tema de manifestación, y eso fue más sobre la marcha y fue mucho también con las herramientas que tuve de Sherpa y lo que traía ya también un poco de barras de Access, como que me metí mucho en el tema de creencias limitantes y en lo que te decía de entender cómo lo que tú permitas que viva en tu mente se va a transmitir a tu realidad física y como toda esta parte. Entonces, la parte de manifestación. Y esas fueron mis especialidades en cuanto yo terminé Sherpa. Ya más adelante en el camino empecé a sumar algunas otras y ahorita otra de mis especialidades es el tema de esquemas relacionales o modelos relacionales diferentes. Mm. Oye, y cuéntanos, ¿en qué momento fue cuando empezaste a coachar? En Sherpa se espera o más o menos las herramientas necesarias para empezar a coachar son al módulo 4, pero ¿a ti cuánto tiempo te tomó? Pues mira, yo a partir del módulo 4 empecé a buscar como con quién, algunas empecé a hacerlas a nivel práctica, pero ya que empecé formalmente a coachar fue como a partir del módulo 6 que tenía mi primera tarifa en ese momento, cuando obviamente esperando a que pasara el tiempo que tiene que pasar para tener las herramientas necesarias, que como justo como dices, después del módulo 4 entonces fue a partir del módulo 6 que ¿Cuál fue tu empecé primer yo a tarifa? $45. Sí, sí, ok. Es que Ujú. en Sherpa se recomienda, ¿no? Empezar cobrando $45, que es un promedio muy bajo, ¿no? Es como un precio sumamente competitivo entre life coaches. Y después de tu certificación, $90. Pero bueno, algunas personas varían y le meten ahí alguna variante al precio. Pero entonces tú empezaste con 45 y cuando te Sí, certificaste lo subiste a 90. a 90. Ujú. Lo subí a 90 y después ya ahorita como lo tengo tengo unos en 90 y algunos más específicos en 120 que Mm. ya son como los dos esquemas, pero sí, o sea, yo empecé con los 45 y al graduarme fueron los 90 y justo como te enseñan también se siente muy natural esa migración porque tú vas viviendo y vas viendo cómo es el proceso y también vas viendo, que también para mí eso fue algo muy enriquecedor, a tus clientes. O sea, vas viendo a tus clientes cómo van avanzando, cómo se van transformando, cómo van adquiriendo también ellos las herramientas, implementándolas en su vida. Y a mí eso fue algo que me dio también la tranquilidad de decir, claro, esto es algo que puedo hacer, esto es algo que sí está contribuyendo y recibir los testimonios, recibir la retroalimentación de la gente que te dice, oye, es que con esto que me dijiste pude ver algo que llevaba 6 años sin ver. Entonces, como que eso te va ayudando a que el proceso, y justo como está pensado Sherpa, de ir subiendo también en esta escala, no se sienta para nada pesado, se siente muy natural. Oye, es que eso está cañón, porque eso que comentas, que se siente muy natural, es un gran cambio de mentalidad de lo que creemos que es posible en nuestra vida profesional, ¿no? Hay algo que me gusta y de repente se convierte en algo que me da un intercambio energético, que me da dinero, ¿no? ¿Cómo se siente eso, Pau? ¿Cómo se siente de repente haber tenido una idea de, esto entra en mi campo de posibilidades? Decido apostar por ello, me meto, me preparo y llega el punto en el que se manifiesta una realidad. Un cliente me paga, voy a sesión, la sesión es exitosa, la disfruta mi cliente y se convierte en un modus de laboral. ¿Cómo, ¿Sí? cómo fue para ti? Pues mira, la verdad es que las primeras en 45, la mayoría eran a gente que ya me conocía de algún otro ámbito y así, entonces se sentían bien y sí se sentía, por supuesto, el intercambio se sentía justo y tal, pero como que yo no acababa de creérmela porque decía, bueno, pues es gente que me conoce y pues sí, ya tienen cierta confianza en mí, entonces, pues bueno, están dispuestas o dispuestos a pagar esto. Pero cuando fue ese cambio totalmente, fue después de un evento de Tu Historia, Tu Poder, justamente, donde yo estuve en una de las mesas y de ahí una de las asistentes me contactó directamente. Ella ni siquiera vivía en México, me parece que era de Costa Rica. Y entonces me dijo como, oye, es que te vi en Tu Historia, Tu Poder, quisiera tener una sesión. Y era una persona que nunca, o sea, nunca habíamos hablado. Lo único que vio fue el tiempo que yo participé en el evento y no más.
Y entonces de ahí tuvo la confianza, tuvimos la sesión y se volvió una clienta conmigo y como que ahí me di cuenta y dije, ya, o sea, es que esto que estoy haciendo ya lo puedo dar no solo a gente que me conozca y que tiene años de confiar en mí, ya tengo yo la autoridad porque lo he vivido, porque además me he preparado de hacerlo. Tan es así que alguien que no me conoce me está dando la confianza de otorgarme su tiempo y otorgarme su dinero y no solo eso, sino poner en práctica lo que vamos a trabajar juntas. Entonces, en ese momento fue cuando a mí me cambió el chip. Y tan mágico como puede sonar, pero que no es mágico, que es simple y sencillamente cómo funciona el universo, pero a partir de ahí, muchas personas me empezaron a contactar por Instagram, personas que no me conocían, personas que encontraron mi cuenta y que me dijeron, quiero una sesión, y así fue. O sea, me empezaron a conocer por otros lugares, y ahí fue cuando dije, claro, y logré dar ese brinco en mi mentalidad y decir, por supuesto que es algo que puedo hacer. Interrumpo este episodio rápidamente para hacerte una pregunta muy importante. Quiero que te pongas a pensar y reflexionar en esto. Fíjate, ¿por qué será que para algunos aparenta ser más fácil, más rápido o más natural cumplir sus proyectos profesionales como coaches en su marca personal? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La realidad es que han desarrollado una mezcla maravillosa, una combinación de ingredientes muy potentes. Autenticidad, autoridad, creatividad, merecimiento, visión, coherencia, sustancia, constancia, estrategia y determinación. Esas son virtudes que todos podemos desarrollar. Son claves del éxito para una marca personal. Ahora, ¿por qué será entonces que muchas personas se detienen y no desarrollan estas virtudes? ¿Por qué será que múltiples proyectos increíbles, podcasts, canales de YouTube e Instagram son abandonados rápidamente después de un esfuerzo mínimo? La realidad es porque hay mucha duda, cansancio, incoherencia de pensamiento y deseos, miedo al fracaso, miedo a mostrarnos, falta de creatividad, caos interno. Todo esto genera muy poca resistencia al estrés de salir de la zona de confort. Y es que sí, construir una marca personal es estresante porque nos pone a sentir muchas emociones contrarias. Miedo al rechazo, que nos juzguen, qué hago, cómo me organizo, el tiempo. Pero es un estrés necesario, es un estrés diferente, es un estrés que nos libera, te lo firmo. Pero bueno, el ser humano está diseñado para huir del estrés. La cosa es que tú y yo sabemos que podemos trabajar con nuestra mente, decirle a nuestra mente constantemente por qué queremos lograr algo, cuál es la recompensa del otro lado, en quién nos queremos convertir, cuál es la recompensa de propósito de vida y de abundancia económica si yo desarrollo las virtudes del éxito. Convertirnos en personas auténticas, con autoridad, con creatividad, con merecimiento, con visión, con coherencia, con constancia, con energía y con determinación cuesta perseverancia, cuesta que no tires la toalla. En fin, te quiero contar que vamos a tener un gran evento. Se llama Monetízate. Es un evento increíble que es online, así que no importa dónde vivas. Va a ser los días 9 y 10 de marzo. Va a ser de 9 a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es decir, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un evento que te va a ayudar, te va a prender el foco, te va a caer el 20, vas a tener esos aha moments, vas a tener esas epifanías, vas a recibir esos insights que van a inspirarte, que van a motivar tu corazón, que van a estirar tu músculo creativo y te van a recordar que mereces echarle ganas, cumplir el sueño, superar el miedo y encontrarte en ese lugar que has visualizado.
un lugar de abundancia, de agenda llena, de proyectos increíbles, de conferencias, retiros, libros, talleres o lo que sea que tu corazón quiere crear. Me regreso con el episodio. Estoy segura que te estás inspirando con mi invitada. Estoy segura que te está gustando muchísimo saber lo que es posible para ti también. Estos episodios están diseñados para funcionar como expansor energético. No te compares. No te compares. Más bien, pégate a la energía de quien tiene algo que tú quieres. Si es posible para alguien, es posible para ti. Lo único que hay que sanar son los obstáculos de tu mente que evitan que lo creas, que lo sientas. ¿Ok? Bueno, espero que te animes a venir a este evento Monetízate 9 y 10 de marzo del 2024. Seguimos con el episodio. Oye, Pau, tienes un podcast increíble con tu hermano. Y bueno, para quien no sepa, hay un episodio ahí conmigo. Si quieren ir a escucharse esa entrevista, me acuerdo que estuvo muy buena. Pero bueno, Buenísima. cuéntanos cómo salió la creatividad de hacer ese proyecto juntos. Te lo pregunto porque está increíble. Digo, la verdad es que nos encantan los podcasts en Sherpa. Hay muchos Sherpas que sacan su podcast, pero creo que el tuyo tiene ese toque muy personal, muy único, ¿no? De que lo hagas con tu hermano y que sea algo, pues no sé, que los dos crearon, ¿no? Un sueño compartido entre familiares. Creo que es algo súper, súper único y bonito. Entonces, cuéntanos cómo salió la idea y cómo lo viven hasta ahorita. Pues mira, la verdad es que mi hermano y yo siempre hemos sido como muy cercanos. Desde que éramos adolescentes nos empezamos a acercar mucho. Él es más chico que yo, pero como que éramos muy amigos siempre y la verdad es que a los dos nos encantan las pláticas como muy densas. Entonces siempre a la menor provocación en lo que desayunábamos, en lo que sea, siempre hablábamos como de temas y era como horas y horas y no nos cansábamos. Y entonces como que empezamos luego, cada quien por su lado, un camino como de sanación por distintos temas y entonces las pláticas empezaron a ser más en ese sentido, como de decir, oye, ¿tú cómo has vivido, por ejemplo, el tema de la codependencia? O mira, estoy pasando por esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Pero es que a lo mejor esto viene de nuestras creencias, es que a lo mejor es como fuimos educados y empezamos como un poco a analizarnos entre él y yo, como a decir de dónde vendrá y a rascarle y a empezar a preguntarnos. Y entonces llegó un punto en el que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo como para poner esto allá afuera? Y de inicio decíamos, pues un libro, ¿qué? Pero decíamos, no, pero un libro, ¿cómo? ¿Qué vamos a compartir en un libro? No tenemos esa estructura, más bien tenemos como temas muy puntuales. Dijimos, bueno, a lo mejor un blog, y entonces que sean como distintas entradas por tema. Y entonces de pronto dijimos, bueno, y si intentamos con un podcast a ver cómo va. Y entonces dijimos, bueno, pues órale. Y así un día dijimos, ¿lo lanzamos? Pues órale, lo lanzamos. Y entonces me acuerdo que hicimos una primera lista como de 4 o 5 temas que iban a ser los primeros episodios. Yo me acuerdo que una Sherpa, justamente que ya tenía su podcast, me ayudó a entender la plataforma, me dijo, aquí es donde puedes encontrar como la música, aquí es donde debes pagar, como que me ayudó un poco con las cuestiones técnicas. Y después, con un apartado también de Sherpa, yo pude reforzar toda esa parte y entonces como que la parte técnica ya la teníamos, dijimos, pues órale, vamos a ver qué sale de aquí. Y de ahí empezamos y se volvió algo que también fue algo muy enriquecedor para los dos, tanto en nuestra relación, pero también en lo personal, porque y tú lo sabrás mejor que nadie, un podcast siempre te pone en un lugar donde si no te muestras vulnerable y auténtico, el contenido no va a ser bien recibido porque se percibe. O sea, si tú no compartes desde la autenticidad o si no te permites ser vulnerable, no vas a llegar a la gente porque no es el esquema, por lo menos no es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces nos ayudó también un poco a perder el miedo de ser quienes somos. O sea, sí, lo hacemos para compartir, pero nos ha ayudado en lo personal a decir, esto soy yo y no importa. Y esto voy a ponerlo allá afuera y tampoco pasa nada. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi hermano ha puesto en el podcast muchas cuestiones que tienen que ver con él y su vida. Él es gay, entonces cómo es pertenecer a la comunidad. Ahora él vive en Hong Kong, entonces cómo ha sido para él vivir allá con este tema. Yo también tuve que en algún momento mostrar todas estas dudas que yo estaba teniendo respecto a los esquemas relacionales y como que el podcast ha ido evolucionando con nosotros y con nuestras vivencias y nos ha permitido conocernos
mientras lo hacemos en un lugar que nosotros consideramos seguro y que lo que pretendemos también es que la gente que pueda resonar con algo de lo que decimos sepa que no hay nada mal con eso y que no hay nada mal con ser vulnerable y que no hay nada mal con que a veces no seas lo que todo el mundo está esperando y que hay espacios para eso y que también está bien. Entonces, la verdad es que es un proyecto que nos apasiona mucho y que lo hacemos por eso, nada más, por pura pasión, porque nos encanta y esperando siempre que pueda contribuir. No nos has dicho cómo se llama. Ah, se llama Después de romperme. Sí, ya me Después de aventé todo romper. y no he dicho Después de romperme. Sí, que justo de ahí vino el nombre, porque fue como, a ver, hay ciertas cosas que a ti te han roto, hay ciertas cosas que a mí me han roto y que fueron las que nos hicieron empezar a buscar la sanación. Entonces, ¿qué pasa después de que te rompes? Y esas son las historias que intentamos contar ahí. ¿Qué llega a tu vida? ¿Qué vas descubriendo en este proceso después de que te rompes? Mm. Tomen nota, quienes estén escuchando esto, después de romperme, lo encuentran en donde estás escuchando este podcast, ahí, búscalo. Ahí lo Ok, encuentran. está increíble. Ay, y aparte, qué emoción que tú y tu hermano tienen este proyecto juntos, que a pesar de la distancia, ¿no? Y de vivir del otro lado del mundo, pues tienen este proyecto que los mantiene como buscando invitados o temas, grabando, encontrando ese momento en el que los dos se pueden conectar, ¿no? Que eso está, Sí. la verdad, muy, muy bonito. Sí, y Felicidades. sabes, la verdad es que algo que a mí, y creo que no lo he mencionado, me dio como el valor o la tranquilidad de animarme a hacerlo, porque ya teníamos tiempo, mi hermano y yo planeándolo, fue también Sherpa. O sea, el que Sherpa me ayudara a perder ese miedo a ser yo y a entender que algo que me dolió en algún momento de mi vida puede resignificarse. Y que Mm. entonces las heridas no siempre van a ser eso que no se puede tocar, que al contrario, incluso si las tocas, las sanas y luego desde un lugar más sanado puedes ponerlas al servicio de alguien que esté atravesando por eso. Y eso fue algo que a mí me enseñó Sherpa y por eso yo perdí el miedo y dije, ok, sí, estoy lista para que esta historia se sepa, para ponerla ahí y que le pueda servir a alguien más. Yo creo que parte de el que nosotros nos animáramos a hacerlo fue esa confianza que me dio a mí estar en Sherpa. Mm. Oye, Pau, fíjate, algo que a mucha gente le pasa o que se encuentran con una gran piedra de tropiezo es la emoción de la vergüenza. Porque se dice muy bonito mostrarnos vulnerables, tenemos que mostrarnos vulnerables porque, ¿no? Encontramos esa tierra en común, empatizamos con otras personas, nuestra audiencia puede resonar con nosotros y ahí encontramos a nuestros clientes y todo eso. Pero de repente el mayor obstáculo para poder mostrarnos tal cual somos, con esa vulnerabilidad, contar historias que en su momento fueron momentos de muy densa emoción, de repente se sienten un poco vergonzosos. Ugh, no quiero que mis amigos lo escuchen, o qué tal que mi familia se mete, o qué tal que mi ex lo escucha, o qué tal que esta historia involucra a su tanito, fulanita de tal, y entonces, ¿no? Y entonces tocamos esa frecuencia, la frecuencia de la vergüenza y el ser humano, pues, está educado a alejarse de todo lo que incomode. Entonces, cuéntanos, en tu caso, hablando de cosas vulnerables, tratando de traer temas que quizá pueden ser polémicos y que quizá involucran a personas, ¿no? Que quizá no les va a gustar o algo. ¿Cómo cómo tú vives eso? ¿Y o qué le podrías aconsejar a alguien que se censura por tocar esa frecuencia energética de la vergüenza y prefiere mejor ya no hablar de eso, ya no contar esa historia, y entonces se pierden el gran regalo de resignificar algo que pasó? Pues mira, yo creo que es natural y es esperado, como decías, sobre todo cuando uno va a hablar de su historia, el sentir esta vergüenza. Yo me acuerdo incluso después de los primeros episodios, cuando los poníamos al aire, yo tenía ansiedad, o sea, me daba ansiedad porque decía, híjole, ¿quién lo va a escuchar y qué van a decir? O sea, qué va a decir la gente que lo escuche de que yo, la Paulina que conocen, está ahorita hablando de estas cosas y hablando de cuando le rompieron el corazón y hablando de lo que es ser codependiente y se levanta un mecanismo, como tú dices, un mecanismo de defensa de no, 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 porque yo de cara al resto de la gente soy esta persona que vive en control, que nada la tira, que ha tenido algunos tropiezos, pero bueno, nada que digas tú, ay, qué mal la ha pasado. Y es natural que queramos mantenernos ahí. Pero a mí algo que me ayudó mucho a encontrar la paz después de compartir parte de mi historia
fue el entender que el avergonzarme de lo que he vivido, no puedo, o sea, no puedo ser tan tramposa como solo avergonzarme de ciertas cosas de lo que he vivido y quedarme solo con lo que sí me gusta. Porque esa Paulina que ve todo mundo y a la que yo quiero proteger y que no quiero que sienta vergüenza, está formada por una gran cantidad de matices que son producto de momentos muy felices, pero también de momentos muy duros. Entonces, si yo estoy diciendo que me amo, si yo estoy diciendo que quiero que la gente me conozca, no puedo decir, o sea, sí, pero nada más lo bonito. Y entonces se me hace muy injusto con mi propia historia el decir solamente voy a mostrar la parte linda, que claro que estamos entrenados para eso, porque también vivimos en una sociedad donde la imagen y lo estético va siempre por delante, pero el yo decir, si no muestro esta parte de mí, siento que estoy haciendo trampa a mí misma, porque no estoy mostrándome entonces como soy, entonces cómo me voy a parar a hablar de autenticidad, cómo me voy a poder parar a hablar de amor propio si yo no empiezo por amar mis heridas y parte de amarlas es no esconderlas y que estén allá afuera. Y yo lo que sí siempre intentamos, mi hermano y yo, y eso lo aprendí, la verdad, mucho de ti, de cómo tú llevas tu podcast, es cuando vamos a hablar de otras personas, por supuesto que no se mencionan sus nombres ni se dice nada, porque esa parte ya es de ellos. Pero lo que toca a mi historia como Paulina, yo puedo contarla. Y si hay alguien a quien no le gusta, puede no escucharla. Y si hay alguien que siente vergüenza y dice, ay, qué pena que me estoy relacionando con una persona que está contando esto o que piensa de esta forma, tengo yo que aprender a que esas personas si se tienen que ir, se irán, pero ponerme a mí primero y decir, nada de lo que he vivido es motivo de vergüenza. Entonces, esas heridas que a veces no me gusta ver o que a veces no me gusta tocar, también me hacen quien soy. Y también el brillo que yo puedo ver hoy en mí y que todos vemos al espejo, viene también de esas heridas. Entonces, el integrarlas, el no verlas como separadas dentro de ti y ver que tú eres luz y sombra, ver que eres heridas, pero también momentos felices, fue lo que me permitió a mí lidiar con eso y decir, pues no importa, o sea, aún con pena esto es lo que soy. Y así vamos para adelante. Me encanta, me encanta, Pau. Lo dijiste espectacular. Oye, bueno, y cuéntanos más. ¿Qué otras cosas han sucedido que han sido grandes manifestaciones de tu valentía, de prepararte, confiar en tu historia, transformar las narrativas limitantes y convertirlas en brincolines hacia tu más alto bien? Cuéntanos, ¿qué más ha pasado? Ay, pues hay una en particular y que es la más reciente y que justo nació de esto mismo que te digo, de dejar la vergüenza atrás y de aceptarme como soy, y que fue el crear mi audiolibro con Vic. Esa fue la última gran manifestación antes de estar aquí, porque esta es la más reciente, pero esa fue la anterior y la verdad es que fue un proceso también que me voló la mente, o sea, era algo que yo en algún momento de mi vida también dije, yo quisiera, pues sí, poner esto que yo he vivido allá afuera en un formato de libro o de audiolibro, y entonces llegó la oportunidad con Vic también a través de Sherpa. O sea, es que Sherpa me ha dado tanto, o sea, la verdad es que gran parte de las manifestaciones que yo hoy veo materializadas son gracias a las puertas que Sherpa me abrió, pero también a los ojos que me dio para detectarlas. O sea, a la confianza, a las herramientas, al decir, cree en ti. Y así fue como llegó Vic. Y entonces cuando llega todo lo del audiolibro, yo me estaba batallando como entre cuál iba a ser el tema que yo iba a tocar. Yo ya estaba transicionando por esta nueva especialidad que les comentaba, que son los nuevos modelos relacionales. Entonces, fue ahí donde me enfrenté con una nueva barrera del terror, porque tenía de dos. O hablaba en mi audiolibro del tema de codependencia y desapego, que es algo que tenía ya tiempo trabajando, tiempo manejando, incluso mucho tiempo coachando sobre eso, o me abría la posibilidad de dar este nuevo salto y yo de alguna manera lo llamo como este salir del closet con esta nueva especialidad que trae aparejada también un poco de vergüenza. Y entonces dije, pues un poco, dije, a ver, pues recuerda Sherpa, ya sabes cómo se siente la barrera del terror, ya sabes qué es lo que va a estar si no te atreves a brincarla y sobre todo ya sabes que si ya viste algo, va a quedarse en tu mente hasta que le hagas caso. Entonces, ahorrémonos de ese tiempo y ve por eso, aún con miedo, pero hazlo y toma este tema.
Y entonces fue cuando decidí irme por este tema de cómo puede verse el amor diferente a como siempre nos lo han contado, cómo podemos retar la monogamia, por lo menos lo que yo he vivido desde mi experiencia y algunas cuestiones y mitos del amor romántico que a mí me han hecho mucho daño. Y fue así como fue el espíritu del libro que se llama Ya no soy una chavita bien, de la monogamia tradicional a la libre vinculación afectiva. Y A fue ver, la verdad también. dilo de nuevo, más despacito. El título completo. Se llama Ya no soy una chavita bien, de la monogamia tradicional a la libre vinculación afectiva. Ok, Y está en Vic. apúntenlo por favor, Pau Amezquita, la encuentran en la plataforma de Vic o en las notas de este episodio van a encontrar un link directo para que vayan a la plataforma de Vic. Acuérdense que tiene un free trial, así que si no tienes tu cuenta en Vic, métete y vas a tener 7 días gratuitos. El libro de Pau lo puedes escuchar el primero. Son 40 y casi 50 minutos, o sea, de volada, si lo quieren de corrido, si no en mini fragmentos, la verdad es que sí está bastante rápido de escuchar. Y la verdad es que eso también fue algo maravilloso para mí desde el punto de vista de manifestación, pero también desde el punto de vista personal. Fue otra manera de aceptarme, de abrazarme y de vencer esta vergüenza, porque desde el título, o sea, fue como romper con esta imagen que yo tenía de mí misma, porque bueno, pues fui niña que estudió en escuela católica, ¿sabes? Donde tienes muy claro el camino a seguir. Entonces, el retar todo eso, el retar estas creencias de niña de toda la vida, de cómo se ve justo una chavita bien. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si una chavita bien decide no casarse, si se casa y fracasa? ¿Qué pasa si decide no tener hijos? ¿Qué pasa si decide vivir la vida soltera? ¿Qué pasa si decide vincularse desde otro lugar? ¿Qué pasa si empieza a retar los títulos? Como toda esta parte fue un salir y decirle al mundo, aparte de que ya dejé de ser la abogada corporativa y me convertí en life coach y en terapeuta energética, ahora también mi manera de relacionarme con la vida ya no es tampoco la que conocían de Paulina. Entonces son saltos que uno sigue teniendo que dar en este camino de evolución y en este camino de autoconocimiento. Y siempre hay vergüenza, siempre hay miedo, pero yo agradezco todos los días tener mis herramientas de Sherpa porque son las que me ayudan a navegar. Me encanta. Me fascina. Bueno, a ver, estoy segura que la gente que está escuchando tiene mucha curiosidad de escuchar más de estos nuevos modelos de relacionarse y todo lo que dijiste de qué pasa cuando te divorcias o no te casas o no quieres hijos o rompes en la caja, ¿no? De las creencias, ideologías culturales, morales, religiosas, de lo que debe ser el matrimonio o de lo que es el buen comportamiento, ¿no? Entonces, quienes tengan curiosidad de eso, por favor, primero que nada, escuchen el libro de Pau. Segundo, sigan a Pau en Instagram. Esos dos links los van a encontrar aquí en las notas del episodio, así que ni se pierdan ni se atrabanquen. La van a encontrar ahí fácil, ¿ok? Quiero que nos cuentes, Pau, al respecto de en quién te conviertes. O sea, es que algo que a mí me vuela el seso es, cuando creemos en nuestra capacidad de cambiar las narrativas de nuestra vida, de ofrecerlas al servicio del mundo. Y eso nos da dinero, eso nos da ingresos, eso nos permite vivir. Hay una transmutación. Literal es la ley de la transmutación que hace que un esquema de vida se convierta en un esquema que antes simplemente no era viable, no era posible, no estaba dentro del plano cuántico de posibilidades. Pero cuando tú das pasos drásticos de lealtad, de escuchar tu intuición y darle voz a ese anhelo, ¿no? Del corazón que quiere algo diferente, que quiere cambiar radicalmente, que quiere dar vuelta en nu, ¿no? Del camino que llevaba en su vida, te transformas en otra persona. Cuéntanos, ¿qué te hubiera gustado que tu yo de hace quizá 3 años supiera de tu yo actual? Primero, que supiera no solo que todo va a estar bien, sino que va a estar mucho mejor de lo que se puede imaginar. O sea, creo que hasta que no lo viví, no fui consciente de lo maravilloso que es, uno, que te paguen por hacer algo que te apasiona de esa manera y saber que es posible. Dos, el que seas dueña completamente de tu tiempo, de tu vida,
de cómo te organizas, de cómo pones y acomodas las prioridades en tu vida, de que tu agenda la marcas tú, de que tú puedes elegir cuándo sí, cuándo no, y que eso no implica ni que trabajes menos o que tu trabajo no sea menos importante o menos contributivo. O sea, como que me hubiera gustado decirle todas estas creencias que tienes tú de si es A, no puede ser B, tíralas a la basura, porque estás por descubrir que puede ser A, B, C y muchas más letras que ni siquiera tenías en el horizonte. Y eso implica cómo te vas a sentir profesionalmente, cómo te vas a sentir económicamente, pero también cómo te vas a sentir en relación a la sociedad. ¿Cómo va a ser distinto para ti el trabajar cuando sabes que estás aportando para una causa más grande y que además estás recibiendo dinero por eso, pero que además lo haces cuando te acomoda bien a ti, a tus tiempos, y tienes la libertad de hacerlo de aquí o de otro lado o de otro país o en otro horario? O sea, como que todas esas creencias que yo tenía de cómo se debía ver un trabajo, yo le diría a mi Pau de hace 3 años, olvídalas, porque ninguna de esas va a aplicar para lo que estás a punto de ver y vas a ser mucho más feliz y vas a vivir mucho más tranquila de lo que crees que vives hoy. O sea, eso le diría, que no tenga miedo y que lo haga, porque para mí fue un regalo. Me encanta. Oye, Pau, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué te imaginas? ¿Qué quieres manifestar? Pues mira, Esther, tengo un programa que ahorita, bueno, ya tiene varias veces que lo he lanzado, ahorita está en pausa, viene el siguiente lanzamiento. Es un programa que se llama Reconstruyendo tu Corazón y lo que busca es, o la metodología que yo tengo ahí, o los pasos que quiero seguir con las personas que entran en este programa, son cuatro principales, que es lo que yo quiero que logren las personas que estén en ese programa. Lo primero es soltar eso que les está doliendo en el corazón, que les está volviendo complicado el sentir el día a día, porque a veces así se siente un corazón roto. Después, manifestar una realidad diferente a la que ya tienen, o sea, decir, ya me atreví a soltar, ahora me atrevo a soñar, a manifestar algo diferente. Amarse, porque para poder manifestar algo, primero hay que amarnos nosotros, hay que ser conscientes de qué es lo que nosotros tenemos adentro, porque eso es lo que vamos a reflejar allá afuera, y finalmente a vivir esa transformación producto de esos primeros tres pasos. Ahora, el esquema y el por qué estoy relanzando este proyecto es porque en un inicio el programa iba nada más enfocado a temas de codependencia y desapego, o sea, a suelto, y entonces me aprendo a manifestar, aprendo a amar, pero enfocado nada más a codependencia. Ahora en el nuevo lanzamiento ya va a tener una nueva vertiente que tiene que ver con nuevos esquemas, con retar esas ideas que tenemos de cómo se debe ver el amor, porque muchas veces al momento de querer manifestar, estamos manifestando otra vez en una cajita muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa si esa cajita muy pequeña otras veces ya me ha hecho sentir incómoda y yo estoy pensando que la incorrecta soy yo? ¿Qué tal si cuestiono la caja en lugar de cuestionarme a mí? ¿Qué tal si rompo con eso y me atrevo a soñar algo diferente que también me haga sentir en paz? Entonces, es por eso que estoy haciendo este rediseño, porque un poco lo que busco es que la gente suelte lo que le ha dolido, pero también se atreva a descubrir si ese dolor o esa sensación que tienen a veces de decir es que algo está mal conmigo, porque yo no puedo amar, no que por ningún lado, todo lo que hago fracasa, dejar de poner el cuestionamiento hacia adentro y buscar a lo mejor cuestionar la caja y decir es que a lo mejor no es que no sepas amar, a lo mejor es que te están poniendo en un lugar donde no puedes amar como a ti te nace. Y entonces, ¿qué pasa si lo cambias? ¿Qué pasa si lo cuestionas? Entonces, es un poco como el giro que le quiero dar. Entonces, ya que esté el relanzamiento, lo voy a estar anunciando por Instagram y bueno, ya irán viendo, tienen distintos módulos, pero lo que más importancia tiene en este programa son las sesiones uno a uno, que es a lo que yo le doy más importancia porque para mí es lo más valioso, el poder estar trabajando uno a uno con mis clientes. Entonces, ese es lo que traigo ahorita, pues más fuerte. Oye, Pau, entonces, a ver, explícanos bien. Si alguien quiere trabajar contigo, ¿tiene que Ujú. esperarse este lanzamiento o ahorita pudiera alguien llegar a tu landing page y agendar sesión directo contigo? Sí, esas sesiones están abiertas todo el tiempo. Este ya es un programa más específico, pero yo sigo con las sesiones estas son sesiones uno a uno. En mi landing pueden encontrar, ahí pueden ver mi disponibilidad, ahí pueden agendar y puede ser para estos temas o para algún otro, si algo de lo que hemos estado hablando aquí también les resuena, pues obviamente
podemos trabajarlo. Esas son mis especialidades, pero esas consultas 1 a 1, esas están abiertas todo el tiempo. Me encanta, Pau. Sí. Ven como digo yo, que al coach le gusta coachar. No saben cómo me frustra cuando hay personas que no coachean nunca, se certifican y quieren vender cursos y no se curten Ah, en el 1 a 1 y no se despierta esa capacidad empática y también el coach se transforma mucho en el 1 a 1, ¿no? La intuición, la capacidad de leer la energía de nuestros clientes va incrementándose con la práctica. Me encanta cómo lo haces. Entonces, a ver, los links que van a encontrar en las notas del episodio es la página del directorio de Pau, el Instagram de Pau para que la sigan, estén al pendiente de sus próximos lanzamientos. Seguramente si le escriben un mensajito directo y le preguntan, seguro les contesta y que no dejen de escuchar su podcast después de romperme para que también conozcan al hermano de Pau y vean esta dinámica increíble. Híjole, Pau. Bueno, y la otra, el último anuncio que les queremos contar es que, bueno, yo me siento muy orgullosa de ti, Pau. La verdad es que lo estás haciendo espectacular. Me encantan tus áreas de expertise, me encanta el giro que le das y sobre todo que tienes una salsa muy especial. Y, y bueno, pues Pau es una de las ponentes invitadas de un evento increíble que estamos esperando, que va a ser el 9 y 10 de marzo del 2024. Y este evento se llama Monetízate. Danos una probadita, Pau, ¿de qué vas a hablarnos este día? Para que no se lo vayan a perder, compren su boleto y no se pierdan las ponencias de todos, pero sobre todo, si resonaron con Pau, que no se pierdan la de Pau. Sí, la verdad es que estoy muy, muy emocionada por este evento, Esther, me tiene muy contenta y el tema particular del que yo voy a hablar también me emociona mucho porque va de la mano con esto último que les decía de la autenticidad y cómo cuando te aceptas como eres y te atreves a ser tú mismo, eso te dota de autoridad. Porque muchas veces lo que nos da miedo al momento de coachar o al momento incluso de dar ciertas sesiones, a lo mejor grupales, es que no sabemos si tenemos la autoridad o bien este síndrome del fraude, de decir, híjole, ¿seré suficiente? ¿Será que les voy a dar lo que están esperando? Como que todas estas dudas. Y lo que yo he encontrado a lo largo de mi camino es que cuando eres genuinamente tú no te puedes equivocar. Entonces, ¿qué mejor manera de hablar con autoridad de algo que algo que tú has vivido, que tú has transitado, que tú has sanado y que tú has trabajado? No, de nada va a servir que vengas a intentar hablarle a la gente o acompañarla en un proceso que tú no conoces o que tú no has vivido, por más que te hayas preparado. Pero cuando integras tu preparación con tu experiencia y tu capacidad de mostrarte vulnerable, generas en automático, o por lo menos así yo lo he visto, autoridad. Porque siendo auténtico, todo lo que transmites es comprobable. ¿Por qué? Porque tú vienes de ahí. Y es lo que a mí más me gusta también de la analogía de lo que es Sherpa. Es yo te voy a llevar por esta montaña porque yo ya la conozco. No me platicaron, no leí de ella, yo ya la recorrí. Entonces, desde ahí puedo hablarte con autoridad. Entonces, el cómo integrar esta parte de tengo la preparación, tengo la vivencia, cómo lo junto y cómo me siento cómoda siendo yo y desde ahí hablándole a los demás. Y esto obviamente pues se traduce en que es algo que puedes monetizar, porque lo estás haciendo desde la autenticidad, desde la verdad, desde un lugar muy genuino y todo se vuelve muy orgánico. Ujú. Absolutamente. La verdad nos hace libres, libres para muchas Ujú. cosas, incluso para cobrar. Así es, completamente. ¡Qué maravilla! No, estoy muy emocionada por eso, Pau, porque de verdad muy seguido me llegan preguntas de personas que quizá tienen cierta preparación ya, pero se atoran en ese tropezadero de decir, sí, pero qué tal que no es suficiente lo que sé y entonces hablan con miedo o desde un cliché. Algo que yo les digo mucho en Sherpa, seguro te acuerdas, es que les digo, todo es un cliché, ¿no? Hablar de corazón roto es un cliché. ¿Y qué Ujú. creen? Yo y Pau hablamos de corazón roto y no es un cliché. ¿Por qué no es un cliché? Porque en serio es algo que nos llegó al tuétano y yo lo comparto desde mi historia, que es completamente distinta, Pau desde su historia, con completamente diferente salsa, pudiendo hacer colaboraciones increíbles, pudiendo hacer este especie de camaradería, ¿no? De colegas, de no estamos compitiendo.
Tú tienes una visión del mundo única porque está filtrada por tu paradigma de creencias, por tu trabajo interior, por la forma en la que tú estás alquimizando tus emociones y permitiéndote ser la versión más plena de Pau que puede ser. Y yo estoy haciendo lo mismo por mi lado, ¿no? Entonces, cuando hay personas que de repente dicen, bueno, pues yo también cuento mi historia de amor de corazón roto, pero lo cuento desde la tibieza, desde el miedo, desde el no vaya a ser que alguien se incomode, terminamos compartiendo algo que pasa desapercibido. En el campo energético de comunicación, ¿no? Pasa desapercibido y pasa siendo un mensaje más, sin autoridad energética, sin penetrar corazones, sin generar empatía, sin despertar a alguien que dice, yo con ella necesito hablar, porque eso que dijo a mí me pasa, o eso es lo que yo pienso, o eso es lo que yo me cuestiono, o eso es lo que he querido, pero no sé ni por dónde hacerlo una realidad para mí, porque reta tantos paradigmas, tantas creencias, tantas lealtades familiares, que mejor ni le muevo. Así es. Entonces, me encanta que vayas a hablar de autoridad, porque sin autoridad no podemos tener un modelo de negocio exitoso. Podemos tener las ganas de servirle al mundo, las ganas de manifestar clientes, pero nos vamos a quedar cortos porque no estamos vibrando como quien lo hace realidad, como quien se la cree, como quien siente que se lo merece, ¿no? Como quien tiene algo importante que decir y lo dice sabiendo que lo está experimentando en el día a día, ¿no? Entonces, qué magia, me encanta tu tema y gracias por decir que sí. Estoy segura que Monetízate va a ser de gran inspiración para personas que están o coqueteando con la idea, ¿no? De atreverse a hacer un gran cambio de vocación, o personas que ya dijeron que sí a eso, pero que de alguna manera se han quedado en el atolladero de decir, ¿por qué para algunos es fácil? ¿Por qué para algunos parece que tienen manifestación y proyectos y creatividad y no se les acaban las ideas? ¿Y por qué yo me encuentro con este muro energético conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? Entonces estoy segura que si tú nos estás escuchando y todo esto resuena contigo, vente al evento y permite que Pau sea un expansor energético de autoridad. Sí, no se lo pierdan, de verdad va a valer muchísimo, muchísimo la pena y yo muy honrada de estar ahí, Esther, ya muy emocionada. Por favor, corran a inscribirse porque sí. Y aparte, ¿sabes qué me encanta del evento, Esther? Que es como dices, para quienes están pensando en cambiar, pero también para quienes ya cambiaron, porque yo también estuve ahí. Y en el camino, si tú que nos escuchas lo sientes, como decir, bueno, pues es que ya lo hice, pero para mí no funcionó, es normal, creo que todos lo sentimos y creo que el evento justo va a brindar estas, como que estas claves que a veces no conocemos y cuando estés ahí dentro dices, pero ¿para dónde me voy? Ya me preparé, ya lo tengo, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no logro dar este salto? Y creo que toda esa información que se va a compartir en el evento es oro molido para ese momento. Entonces, sí, que no se lo pierdan. Me encanta. Bueno, también la liga de la página con toda la información, la agenda, los horarios, los boletos, los ponentes, todo también está en las notas del episodio, así que revísalas bien, sigue a Pau, mándale preguntas por Instagram, vente al evento, no te lo pierdas, estoy segura que va a ser de gran contribución. Pau, estoy honrada de que seas Sherpa certificada, gracias por estar aquí, gracias por creer en tu mensaje, gracias por aventarte la jornada de superar tantísimas barreras del terror de esta súper increíble vocación y de verdad que es un orgullo conocerte y verte transformarte, florecer y estoy muy emocionada de seguir viendo lo que viene para ti, para tu negocio y pues para que sigas diseñando una vida que te encante vivir. Muchas gracias, Esther. Gracias por la invitación y por llevarme también de la mano en este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Yo solamente quiero recordarte que el producto ya lo tienes. El producto eres tú. Monetiza tu historia. Tu historia es tu poder. Por supuesto que puedes tener una reconocida marca personal. Por supuesto que puedes tener libertad financiera. Por supuesto que puedes tener satisfacción personal con tu negocio de life coaching.
Muchísimas personas lo hacen en múltiples nichos y mercados diferentes. Si tú no estás teniendo los resultados que quieres, lo primero que tienes que hacer es prepararte, tener herramientas, saber procesos, estudiar. Si no sabes dónde, te recomiendo que te inscribas en sherpacertification.com. Esa es mi certificación, la mejor certificación para coaches en español. Y si lo dudas, solo métete a la página, compara las certificaciones que existen allá afuera, ve lo que ofrecen y te darás cuenta que Sherpa es la única certificación en español que no solamente te prepara, sino que también te ayuda a tener tu primer embudo de venta. Te ayuda a tener tu página del directorio donde puedes empezar a coachar a partir del módulo 4, si así lo deseas. Así que, prepárate. Ahora, si tú ya estás preparado, si tú ya estás certificado, si tú ya tienes múltiples herramientas y no has aprendido a monetizarlas, con mayor razón ven al seminario online que se llama Monetízate, 9 y 10 de marzo del 2024, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es online, así que está bien fácil, te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Va a ser un seminario que te va a ayudar a desarrollar una gran estrategia para desarrollar una marca personal sólida y abundante. Utiliza las historias de los ponentes, utiliza las historias de los invitados de este podcast como expansores energéticos de lo que es posible para ti. Aprende las virtudes que te llevarán a solidificar tu marca personal e identifica dónde es que tienes mayor dificultad. De verdad. Y finalmente, renueva tu visión. Decide asumir tu identidad como una marca personal poderosa. Entrégale tu mensaje al mundo con un modelo de negocio que funcione. Y de verdad, yo he estado ahí en ese lugar donde ya me había preparado y estaba fracasando una y otra vez con mis lanzamientos. No entendía por qué la gente no resonaba con mi curso, con mi oferta, con mi taller. No entendía qué estaba haciendo mal. Pero cuando empecé a encontrar mi autenticidad, cuando empecé a encontrar de dónde sacar mi autoridad, mi creatividad, enfocar realmente en desarrollar ese merecimiento, todo empezó a cambiar. Finalmente me alineé con la frecuencia de quien puede dar su mensaje al mundo y que el mundo lo reciba. Entonces, si esto te interesa, por favor, primero prepárate, certifícate en sherpacertification.com, encuentras toda la información y vente por favor a el evento Monetízate, te va a encantar y lo encuentras en la misma página de la certificación. Todos los ponentes de Monetízate son Life Coach Sherpas certificados, están haciendo cosas espectaculares, retiros, talleres, tienen membresías, lanzan cursos y sobre todo tienen clientes de coaching. Así que vente al evento, contágiate de esta energía y haz lo posible para ti también.